Buenos días, soy Teresa Mac, presidenta de Eurociu, la organización paraguas para todas las asociaciones de usuarios de implante coclear de Europa. Soy española y perdonadme si me expreso en mi lengua porque me es mucho más fácil. Quiero comentaros que nuestra entidad cuenta con 31 asociaciones de 23 países. Ahí están englobadas tanto asociaciones de niños como de adultos, y en otros países las asociaciones son conjuntas. ¿Para qué una asociación paraguas europea? Pues nuestro papel es retroalimentarnos de las buenas prácticas y apoyarnos para aprovechar las buenas sinergias que nos ofrecen el trabajo de un país respecto a otro, y así poderlas poner en práctica en otros lugares y poder avanzar todos juntos hacia un futuro mejor. La diferencia de países, de puntos de vista distintos, de recursos incluso, por un lado nos ayudan a mejorar, pero al mismo tiempo de andar unidos nos encontramos con diferentes puntos para ir implementando las posibles maneras de solucionar las necesidades que los usuarios de cada uno de los países necesitan. Por eso es importante que formen parte de nuestro comité ejecutivo, de nuestra junta, nuestro board, formen parte padres, usuarios y también de diferentes puntos y de diferentes marcas comerciales y firmas, para así tener una visión amplia de toda la realidad a lo largo y ancho de Europa. En esa tesitura estamos muy orgullosos de tener este año por primera vez a un representante de vuestro país, Erwin, que nos hubiese encantado acompañarle, pero no ha sido posible, y de ahí que yo esté en diferido. Masi forma parte de Eurociu desde 2011 y incluso organizó un exitoso workshop multitudinario en 2014. Por tanto, os deseo mucha suerte en todo lo que va a pasar aquí a partir de que quede inaugurado el trabajo de vuestra jornada que empieza hoy. Por un lado, os hablaba de las sinergias. Hace unos años Alemania e Inglaterra fueron pioneras en la implantación coclear bilateral en niños. Este último año nos podemos felicitar porque nuestros socios turcos de CIT han conseguido la instauración oficial de la binauralidad en cuanto a la implantación este año. Otro ejemplo podría ser que este año 2017 Eurociu ha celebrado el 60 aniversario del primer implante coclear, que ya lleva 8 años celebrándose en España y actualmente medio mundo lo celebra, entre ellos muchas entidades miembros de Eurociu como vosotros. Eurociu lucha a nivel europeo en el Parlamento y en la Comisión, conjuntamente con EDF, el Fórum Europeo de la Discapacidad, del cual formamos parte, para conseguir que se aprueben leyes que nos tengan en cuenta cuando los políticos de Europa deciden. El lema lo conocéis: nada sobre nosotros sin nosotros. Actualmente la Ley de Accesibilidad Europea se está discutiendo y el Foro Europeo de la Discapacidad está trabajando en ello. Sabéis que se discute con las administraciones europeas y lo que nos hemos dado cuenta es que ha sido necesario empezar a hacer lobby para ser visibles, primero como discapacitados en general y en segundo término como personas con pérdida auditiva, pero específicamente recalcando que somos implantados cocleares, es decir, que posiblemente usemos y necesitemos otros recursos y no solo la lengua de signos. Este es otro claro ejemplo, pues, de que en Eurociu tenemos varios frentes abiertos.
debemos romper las ideas preconcebidas sobre nosotros. Ni un sordo es mudo, ni un implantado coclear es un oyente, pero sí puede realizar muchas acciones que antes del implante coclear, por su falta de audición, no estaba capacitado. Las necesidades de nuestro colectivo son distintas al sordo profundo clásico. El subtitulado en un audiovisual de un museo, en las diferentes cadenas de televisión, una transcripción en directo, un ascensor con bucle magnético, una pantalla en un punto determinado de un hospital, apoyando la megafonía, es decir, formas de comunicación alternativas que también las pedimos y las reclamamos a las empresas de servicios, que no sea meramente un número telefónico. Y si queremos ser más específicos con el implante coclear, necesitamos también, como todos sabéis y reclamáis en vuestros países, bucles magnéticos o emisoras de frecuencia modulada. Consideramos imperativa la idea del diseño para todos, pues si los servicios, las ciudades, los dispositivos que usamos, el ocio que queremos compartir, el turismo con nuestros amigos y familiares, son accesibles desde un principio, las barreras dejarán de existir para todos, discapacitados o no, sordos o no, nos comuniquemos de una forma o nos comuniquemos de otra. Por eso reclamamos una ley de accesibilidad europea fuerte y que se extienda en todos los países. Es obvio, por otra parte, que no podemos dejar de hablar de la educación. La educación es un derecho y debe estar garantizada a cualquier edad. Así como cuando hablamos de accesibilidad, en demasiadas ocasiones solo se piensa en las barreras que encuentra una persona con movilidad reducida, a veces cometemos el error de, cuando hablamos de educación, pensar en niños o como mucho en jóvenes, en escuelas, en institutos, en la universidad. Pero rara vez pensamos en la formación de adultos, en los mayores, en la población activa sorda usuaria de implante coclear, que para promocionar en sus propias profesiones deben tener una formación continuada y esta debe ser también accesible. El implante coclear ha revolucionado el mundo de la sordera profunda, de tal manera que hoy podemos pensar en un multilingüismo oral, y que no se lo crea, solo debe acercarse a Inglaterra a nuestra Semana de la Amistad, esa semana europea donde adolescentes de toda Europa comparten en inglés su campamento de verano de EuroCiu y Year Foundation. Adolescentes de vuestra misma asociación MASI y de la nuestra ICE han participado en ella. Otro aspecto en el que estamos dando los primeros pasos es en hacer hincapié en el tema de la música. Es un tema muy relacionado con el desarrollo cognitivo. Creo que es un punto en el cual todavía nos falta avanzar mucho relacionándolo con el implante coclear. Austria e incluso Finlandia han dado los primeros pasos en este tema que nos fascina y nos interesa, y Hungría está ahora cogiendo el relevo. Con el objeto de romper el estigma de que los sordos no pueden apreciar la música, tocarla o cantarla, EuroCiu apoya también a Polonia, que decidió realizar hace ya 3 años el primer concurso musical para personas implantadas de todos los países, que culmina en un concierto en directo multitudinario con la orquesta de la radio televisión polaca. Si queréis más información, los seleccionados consiguen un viaje gratis a Polonia. Poneros en contacto con vuestro delegado en EuroCiu. Ya sabéis, Erwin, te toca como músico por partida doble, como músico y como delegado. Por último, pero no menos importante, también trabajamos para que todos, tanto políticos como la sociedad en general, aprendan que el implante coclear es una inversión económica a todas las edades,
Quizá a largo plazo, de acuerdo, pero es una inversión segura. Nuestra campaña Spend to Save quiere concienciar a todo el mundo de la necesidad de invertir en la audición, porque ayuda a la evolución educacional no solo de los niños, sino que consigue un trabajo para los adultos y un bienestar y menos problemas de salud para las personas mayores y de la tercera y cuarta generación. El implante coclear pues no es un gasto, al revés, es una inversión. Nuestros implantados viven hoy en día en un mundo muy diferente en el cual empezamos a luchar en 1995. Han pasado más de 20 años y ya no es un invento raro, un futuro que no usa nadie, sino algunos específicamente, sino que actualmente se coloca tanto a bebés como a personas de más de 80 años y está comprobado que estos dispositivos, los dispositivos por los cuales hemos apostado, son efectivos para vivir en una sociedad inclusiva. Pero no por eso hay que dejar de luchar para mejorar la calidad de vida de nuestros implantados. No queremos dejar a nadie atrás. Para conocernos un poco mejor, podéis seguirnos en nuestra web y también en Twitter. Próximamente creo, ¿verdad, Erwin?, que también en Facebook. Y lo dejo. También tenemos una newsletter trimestral a la cual os invitamos a suscribiros. Los miembros de Bruciu os damos las gracias por vuestra asistencia a estas jornadas y felicitamos a Masi por estos 10 años de existencia. Un abrazo para todos y buen trabajo. Seguid así. Gracias por vuestra atención y de nuevo me disculpo por no hablar vuestro idioma. Gracias.